Hermanos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa y tema que presentaré este día, y va a estar un poco, tal vez, controversial, porque este tema casi en su mayoría, casi todo el mundo cristiano lo cree, y pues he tomado bien tocarlo porque es un tema también delicado, porque no solamente abarca a nosotros como seres humanos, sino que también atañe a Cristo en su que es su manifestación en carne. Así que vamos a tratar el tema del pecado original. Lo vamos a tratar de una manera objetiva, crítica, para que usted pueda analizar, pueda ver también con sus propios ojos si esto es cierto o no es cierto. Así que voy a hacer una pequeña oración para que nos pongamos en manos del Eterno y pongamos este tema en manos de Él también. Oh bendito Padre Eterno, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, estamos todos nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por hacernos tus hijos, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana también por este mensaje. Sé tú, Señor, quien dirija cada principio, cada palabra, Señor, para que puedan, Señor, mis hermanos, llegar a una conclusión, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iniciamos con lo que es el pecado original. Solamente voy a citar 4 textos que son en su mayoría los fundamentales para argumentar de que todos nacemos con ese pecado original. Primeramente está el Salmo 51, versículo 5. El Salmo 51, 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está el Salmo 58, 3, en donde dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. También está el texto de Romanos 5:12, que es uno de mis textos favoritos con respecto a la restauración, en donde dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está también Romanos 5:18, así que dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Primeramente, el Salmo 51:5, que es uno de los textos que se utilizan para argumentar que todos nacemos así, con ese pecado original. Fíjense que este salmo lo escribió David en el contexto de cuando él pecó con Betsabé. Él estaba pidiendo clemencia y él se estaba autonombrando como diciendo, estaba haciendo como una alusión a lo que es él prácticamente, porque estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho. Entonces este salmo está en ese contexto. Si usted lee incluso en los subtítulos, ahí le va a poner en el contexto en el cual está hablando David. El Salmo 58:3 es bien interesante y a la vez un poco raro. A mí me parece un poco extraño que utilicen este texto los hermanos para demostrar eso. Pero la pregunta que yo haría es esta. Cuando usted ve a un niño nacer, porque aquí dice que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cuántas veces has visto un niño a nomás nace comenzar a mentir? ¿Alguien me podía responder? 2 años, 3 años, no sé. A nomás nace, porque aquí dice desde que nacieron. Wow. O sea que el niño a nomás sale de la matriz ya comienza a mentir. Al menos eso es lo que dice el texto. Wow. Entonces, yo creo que ninguno de ustedes ha visto a un niño hacer ese tipo de situación. Y hay otra cosa. Si ustedes bien notan en los niños, o sea, ustedes
que tienen contacto con niños o son madres o padres, se van a dar cuenta de que los niños mienten. Sí, lo hacen, pero hay una cuestión diferente en los niños. Los niños no saben o no diferencian lo que es el bien y el mal. Hay cierta edad en la que el ser humano ya comienza a darse cuenta de que está desnudo o de que comienza a pecar. Por ejemplo, hay niños que dicen o sienten vergüenza de que su mamá o su papá los vea desnudos. ¿A qué edad? Por ejemplo, a mi hijo todavía no le da vergüenza, él tiene 12 años. A él no le da vergüenza todavía que lo vean desnudo. Estoy hablando literalmente, ¿verdad? No espiritualmente. Pero posiblemente va a llegar a la edad de 15 años y a la edad de 15 años ya va a tener vergüenza de mostrarse así ante nosotros. ¿Por qué? Porque ahí ya va a diferenciar incluso lo que nosotros conocemos como bien y mal. Entonces, hay cierta edad donde ya el ser humano comienza a sentir culpa o a responsabilizarse de sus actos. Pero la doctrina del pecado original dice de que incluso desde la concepción, el ser humano ya está contaminado. Para mí eso es horrible, porque dictamina de que Dios está creando seres con pecado. Eso es terrible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, solamente voy a mencionar en Romanos 5:12 lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí no argumenta de que desde que nace la persona, ella comienza a pecar, sino que lo que está diciendo es de que el pecado es cometido por todos los hombres. No hay hombre que no cometa pecado. Pero hay una excepción: los niños. Y luego voy a explicar por qué. Romanos 5:19 también dice que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos textos que acabo de leer, los dos últimos, son mis preferidos. No para demostrar eso, pero viene a decir casi lo mismo del que acabo de leer. Ahora bien, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer solamente los versículos 2 y 3, y también el 4, y vamos a leer el versículo 20. Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículos 2 al 4, y vamos a leer el 20 también. Y solo observen lo que dice en sus escrituras. ¿Qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Eterno, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice aquí. Luego en el 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este texto es bien importante porque aquí dice algo especial en el primer versículo, donde menciona el refrán que tienen los israelitas. Aunque creo que tal vez ahora ya no lo tengan, el concepto ese. Pero aquí en esta aseveración en donde dice: los padres comieron las uvas agrias. ¿Cuáles son esas uvas agrias? Pues el fruto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Esas son las uvas agrias.
y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Cuál dentera? Está diciendo de que los hijos con sus dientes o con su boca todavía degustan después lo que es ese pecado que los padres cometieron primeramente allá en el Edén, comiendo esas uvas agrias. Las uvas agrias tienen que ver con pecado. Entonces prácticamente lo que está diciendo el texto es que este refrán que usan los israelitas, ya ni siquiera nosotros tendríamos que usarlo, porque él dice que los hijos no llevarán el pecado de sus padres en el versículo 20, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, ninguno de ellos va a heredar prácticamente lo que es ese pecado. Cuando un niño viene a ser consciente del bien y del mal, ustedes nótenlo. Por ejemplo, cuando un niño ya tiene, por ejemplo, 15 años, el niño ya miente pensando, incluso analiza la mentira que va a decir. El niño ya piensa en hacer el mal. Estamos hablando de una persona de 15 años que ya razona, ya sabe. ¿Por qué sucede esto? Porque ya fue enseñado. Él ya aprendió. No es que haya heredado el pecado, sino que lo aprende. Una cosa es que lo herede el niño desde su nacimiento o desde antes de su nacimiento, y otra cosa es que aprende a mentir. Claro, inconscientemente los niños mienten cuando están pequeñitos, chiquititos. Pero eso no quiere decir que ellos estén heredando eso. Ellos lo hacen inconscientemente, y una persona que peque inconscientemente es como que no lo estuviera haciendo. Los niños no saben lo que dicen o lo que hacen. Los niños pequeños, claro. Después vamos a pasar a Eclesiastés 7:29. Este libro casi no se ocupa en lo que es en los mensajes, pero ahí hay algo bien interesante en el capítulo 7, versículo 29. Y dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pregunta: ¿cómo hace al hombre el Eterno? Lo hace recto, según el texto. ¿Quién es el que busca la perversión? Pues el hombre. Eso no quiere, ahí no está diciendo de que él viene de fábrica con pecado. En Génesis 1:27 hay otra cosa interesante con respecto a esto. ¿Cómo es que hace el ser humano el Eterno? Y dice que creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y después en el 31, siempre en el capítulo 1 de Génesis, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Yo le voy a hacer una pregunta. Antes de que Adán y Eva pequen, ¿qué son ellos? Son niños. ¿Por qué son niños? ¿Por qué digo que son niños? Porque ellos no han cometido ningún tipo de pecado todavía. Ellos son como un niño. Ellos están limpios. Ellos prácticamente están, así lo voy a decir, dentro del carácter del Padre. Ellos no tienen pecado. El pecado entra ¿cuándo? Cuando Eva aprende de la serpiente. Hasta ese momento ella peca. Hasta ese momento conoce el bien y el mal. O sea que los niños, o sea, comparándolos en el momento actual, los niños nacen o son, o sea, o el Eterno les da el aliento de vida, pero sin pecado. El problema es que en el transcurso de su desarrollo, ellos van aprendiendo ¿de quién? Puede ser de sus padres,
o de personas que no sean afín de su familia. Ellos van aprendiendo, poco a poco. ¿Aprenden a qué? Aprenden del bien y aprenden del mal. Nosotros como seres humanos somos malos enseñando. Porque hay veces que se nos va la vena y comenzamos a enseñar cosas a los niños, o tal vez hay familiares que posiblemente no estén en comunión con el Eterno y ellos puedan enseñar cosas malas a los niños y nosotros no nos damos cuenta. Pero hay otra cosa. Si nosotros, imagínense, aunque nosotros enseñemos a nuestros hijos el bien, siempre va a haber alguien o algo que les enseñe el mal. No están exentos de cometer algún tipo de delito o pecado. Aunque lo hagan inconscientemente de pequeños. Pero eso no quiere decir que ellos hayan heredado el pecado, sino que lo llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque les están enseñando, porque están aprendiendo. Yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién le enseñó a matar a Caín? Wow. Sus padres. Cuando salen del Edén, ¿saben que salen buscando Adán y Eva? Salen buscando un culpable. ¿Y saben quién paga los platos rotos? Posiblemente una oveja, posiblemente un cordero. Porque el texto no lo dice. ¿Quién mata primero? No fue Caín, fue Adán y Eva. ¿Quién enseñó a Caín el matar o quitar el aliento de vida a los seres vivos? Adán y Eva. Los primeros asesinos o que cometieron ese tipo de delito es Adán y Eva, no Caín. Entonces prácticamente Caín aprende de sus padres ese tipo de cosas y a su hermano viene y le quita la vida después. ¿Es complicado esto de entender? No, creo que no. Porque nosotros como seres humanos, después de que nosotros conocemos el bien y el mal, a nosotros como que nos gusta hacer más el mal que el bien. No sé si lo habrán notado, pero incluso dentro de las personas que creen en Jesús, yo creo que hay más que hacen el mal que el bien. O sea, nos gusta más eso, no sé por qué. Y digo nos gusta porque yo soy sincero. A veces yo quisiera agarrar de las greñas a una persona que hace el mal. Pero yo, imagínense, yo estoy pensando en hacerle mal a mi prójimo con ese pensamiento. Y como dijo Jesús, si estás pensando en hacerle mal a tu hermano, ya lo hiciste. Entonces, a nosotros como que nos gusta hacer más el mal. Por eso es que Pablo no se equivoca cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no es que Pablo esté odiando su cuerpo, sino que está diciendo, mientras yo esté en este mundo, en este cuerpo de pecado, de delitos, yo voy a seguir pecando. Yo quiero salir, yo quiero que este cuerpo desaparezca ya. Porque yo quiero hacer lo que es la voluntad del Padre, pero mi cuerpo dice lo contrario. Por eso es que Pablo no se equivoca, él es sincero en decir esas cosas. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el origen de esta doctrina. Es una doctrina histórica que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. O sea, no surgió y alguien lo detectó y ya estuvo, sino que se fue desarrollando y tiene sus raíces en una filosofía pagana y que fue hecho un dogma después por la Iglesia Católica Romana en el V siglo después de Cristo.
principalmente por la influencia de Agustín. El concepto de pecado original fue concebido en el siglo II, primeramente, por Irineo, obispo de Lyon, en su controversia con algunos gnósticos dualistas. O sea, los gnósticos dualistas fueron casi los primeros en argumentar lo que es el pecado original, y viene después Irineo y retoma esto. Entonces, vamos a leer lo que son las teorías también, porque hay tres. Está la teoría agustiniana, también se llama la teoría del encabezamiento natural de Adán y la teoría realista, así se le llama. Esta teoría fue formulada por Agustín en el V siglo después de Cristo. La teoría agustiniana afirma que, en virtud de la unidad orgánica, la raza humana entera existió en Adán al tiempo de su transgresión. O sea, al momento en que Adán entra al mundo, toda la humanidad entra. Eso es lo que está diciendo Agustín. Y dice que la voluntad de Adán fue la voluntad de la especie, de modo que en el acto libre de Adán, la voluntad de la raza rebeló contra Dios y la naturaleza de la raza se corrompió. Todos los hombres existieron como una sola persona moral en Adán. De modo que en Adán nosotros pecamos, nosotros nos corrompimos y trajimos sobre nosotros culpa y merecida condenación. Después dice la siguiente teoría, son tres. Ahora viene la teoría federal. Esta teoría también se llama la teoría de condenación por pacto y la teoría de imputación inmediata. Tiene su origen con Cocceius en el siglo XVII después de Cristo. Según esta teoría, Dios hizo un pacto con Adán, conviniendo en dar a todos sus descendientes la vida eterna por su obediencia y haciendo la pena por su desobediencia. Esto lo vemos en Deuteronomio, ahí se menciona. O sea, la paga por la obediencia y la paga por la desobediencia. Después dice, y haciendo la pena por su desobediencia, la condenación de todos sus descendientes, puesto que nuestro representante o cabeza federal pecó, o sea, Adán, Dios imputó su pecado, su culpa y su condenación a todos sus descendientes. O sea que está diciendo que el culpable después de que todos nosotros, después de Adán, pequemos, es Dios, según esta teoría. Dice, se pensaba que esta teoría fue necesaria por el problema en la teoría agustiniana de explicar la no imputación de los subsiguientes pecados de Adán y de otros antepasados menos remotos. Porque si la existencia real explicaba nuestra responsabilidad por su primer pecado, ¿por qué no nos haría culpables la existencia real por los demás pecados de Adán y de antepasados subsiguientes? Esa es una pregunta que hace en esa teoría. La tercera teoría, y la última, dice así. La teoría de imputación mediata se llama. También se llama teoría de condenación por depravación. Esta es la teoría formulada por Placius, también en el siglo VII después de Cristo. Originalmente Placius negó que el pecado de Adán fue imputado de cualquier modo a su posteridad. Pero cuando esta opinión fue condenada por el sínodo de la Iglesia Reformada de Francia en 1644, publicó esta opinión posterior. Según esta teoría, todos los hombres nacen con una naturaleza depravada y son culpables y condenables por ella. No son culpables por el pecado de Adán, como en la teoría federal, pero él es la naturaleza corrupta que heredan de Adán, que es causa suficiente y pie legal para que Dios los condene. O sea que prácticamente un niño que nace, o sea, ya está condenado, según la teoría, la tercera teoría, porque hereda el pecado de Adán. Y aquí vienen unas citas de teólogos que defendieron la doctrina del pecado original. La primera de Agustín dice así: en aquel entonces todos pecaron en Adán. Esta es una afirmación que hizo él. La siguiente afirmación dice: de esta condenación ninguno queda exento, dice, ni aun niños recién nacidos. Según Agustín, en el libro
de Sibur, Historia de Doctrinas, volumen 1, página 343. Luego Agustín vuelve a decir, bebés inconscientes, muriendo sin bautismo, son condenados en virtud de su culpa heredada. Según Agustín, estos niños que mueren así, ellos son culpables y son condenados. Y esto está en el Manual de la Iglesia, de la Historia de la Iglesia, volumen 1, página 366. Los niños están infectados por los pecados de los padres igualmente como los de Adán. Y los pecados reales de los padres imponen culpa sobre los hijos. Si ustedes se habrán dado cuenta, todos casi prácticamente están de acuerdo con estos textos. Esto está, lo que acabo de leer, está en Historia del Dogma, volumen 5, página 227. Luego Martín Lutero viene y dice, la naturaleza y la esencia del hombre es desde su nacimiento un árbol perverso y un hijo de ira. Eso está en Historia de la Doctrina, volumen 2, página 243. Y el último de Martín Lutero dice, aún niños muriendo sin bautismo están perdidos. Según Historia de la Doctrina, volumen 2, página 243. Estas son afirmaciones de teólogos con respecto a lo que es el pecado original y que ellos estaban de acuerdo. Ahora bien, si el pecado original se hereda, entonces quiere decir que Jesús, aquí viene lo terrible. ¿Están preparados? Entonces quiere decir que Jesús heredó también el pecado y eso lo hace pecador. Ay, ay, ay. Si el pecado original se hereda, quiere decir que Jesús heredó el pecado. ¿Por qué? Porque nació del vientre, aunque fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació del vientre de una madre humana. Entonces él hereda el pecado ¿de quién? De María. Ay, ay, ay. Y aquí vienen los textos. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y yo digo, ay, ay, ay. O sea, alguien que explique esto de que el pecado original se hereda, tiene que explicar si Cristo vino en carne o no fue hombre. Tiene que explicar, porque si Cristo fue sin pecado, entonces quiere decir que vino en espíritu y no en carne. Porque si vino en carne, entonces heredó el pecado de ¿quién? De María, porque fue nacido de ella. Uy. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Segunda de Juan 7 estoy leyendo ahorita. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Después en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y habitó dónde? Entre nosotros. Si aquí hubiera dicho, y aquel verbo se hizo espíritu, yo hubiera dicho, pues no tiene ningún problema Jesús. Pero con el pecado original que se hereda sí tiene un gran y terrible problema Jesús. Porque Jesús pecó entonces. Lo siento mucho, pero pecó. ¿Por qué? Porque heredó el pecado original. Después en Hebreos 4:15, voy a contradecir a Juan Miguel ahorita. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién? Jesús. Entonces, Juan Miguel, estás equivocado. ¿Cómo es eso que heredas el pecado? No, porque Jesús no lo heredó. Él sí fue tentado, sí que fue tentado, a nuestra semejanza porque él era carne igual que nosotros. Como dije en otra ocasión,
Jesús hacía lo mismo que nosotros, o sea, nuestros hábitos, comer, bañarse, ir al baño, todo esto lo hacía. O sea, era igual que nosotros. Jesús, un ser humano, pero sin pecado, dice Hebreos. Pregunta. En Génesis 3:11 hay una pregunta. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Cuando un niño ya es consciente, como dije al principio, de lo que es el bien y el mal, él empieza a sentir vergüenza. Ya sabe de que una mentira, es algo malo. Cuando el ser humano entra en esa conciencia, ya comienza a pecar deliberadamente. O sea que aprende. Ese ser humano es enseñado. ¿Quién enseñó a Eva a pecar? Vamos a ver. No fue el fruto que comió el que la hizo pecar. La serpiente. Así es. La serpiente enseñó a Eva a pecar. Entonces, aquí el Eterno no se equivoca cuando le pregunta a Adán estas cosas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él se siente desnudo. ¿Por qué? Porque ha pecado. Él se siente culpable y a la vez siente terror, siente miedo por lo que le pueda pasar de ahora en adelante. En su conciencia, él se está sintiendo culpable porque ya hizo algo que no conocía y no sabe las consecuencias que se le vienen encima por lo que acaba de hacer. A él se le enseñó también a pecar. Y podríamos decir, ¿quién enseñó a pecar a Adán? ¿Fue Eva o fue la serpiente? Voy a librar a las mujeres. Fue la serpiente. No fue Eva. Eva solo emuló lo que la serpiente dijo. Entonces, ¿Eva ya viene de fábrica pecadora o aprende a pecar? ¿Los Aprende. niños ya vienen de fábrica pecadores o aprenden a pecar? Los hijos no pagarán por el pecado de sus padres. ¿En qué texto está esto? Está en Deuteronomio 24:16. Y dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y este texto es bien interesante porque aquí dice que nadie va a morir por el pecado del otro. Y hay otra cosa. Si en este texto dijera así de esta manera, cada uno morirá por mi mano. ¿Quién mata al ser humano? ¿Quién degrada al ser humano? El pecado. Por ningún lado está donde el Eterno le quita la vida al ser humano. La paga del pecado, o sea, quien te paga con muerte, no es el Eterno, es el pecado. Ese es el que te degrada, te enferma, te hace agonizar, te quita la vida al final. Más la dádiva del Eterno, ¿qué es? Vida eterna.
De ahí dice, los que nacen ciegos están pagando por el pecado de sus padres. Vamos a ver si recuerdan ese texto. Está en Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Ya vamos a ir finalizando, ya voy cerca del final. Juan 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿a quién? A Jesús. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben cuál era el concepto de los discípulos de Jesús? ¿Y por qué hacen esta pregunta? Recuerden que los discípulos de Jesús en su mayoría eran judíos, israelitas. Y la concepción de ellos era de que cuando una persona nacía enferma era porque sus padres habían cometido un terrible pecado y por eso el hijo había nacido así. Por eso es que ellos tienen esta duda y van a Jesús a preguntarle. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir a Jesús cuando tengamos dudas. Por eso es que no es malo dudar. Pero, aquí viene el pero, según Agustín, los niños no bautizados, aunque privados del cielo, sufrirán menos en el infierno que los adultos no bautizados. ¡Wow! Yo pregunto, ¿quién tiene razón? ¿Será que Jesús o será que Agustín? Y aquí viene Jesús a hablar de los niños. ¿De quién es el reino de los cielos? Mateo 19:14. Y dice Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Óigame, pero Agustín me está diciendo y me está enseñando en este momento de que los niños tienen que ir al infierno porque están condenados, aunque ellos van a sufrir menos. Pero recuerden de que el infierno, alguien que vaya al infierno, va a estar ahí eternamente, recuerden eso. Según esa filosofía, porque es una filosofía humana, esa doctrina del infierno. Ya dejamos claro de que el infierno solamente existe en la mente del ser humano. Ahí en el canal hay una serie que hice que se llama Jesús y el infierno, por si quieren observar lo que es la información que doy con respecto a este tema. Y se van a dar cuenta de que esa doctrina no tiene ningún fundamento en lo que es la escritura. En fin, vuelvo a preguntar, ¿quién tiene razón? ¿Jesús o Agustín? Después viene, así es, otra pregunta, ¿quién es el mayor? Ay, ay, ay. Aquí Jesús nos va a dar una estocada. Prepárense. ¿Quién es el mayor? Esa pregunta todas la tenemos, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18, versículos del 1 al 4. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién llama? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que sea como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miren, yo aquí en este momento estoy requete confundido. Ya no sé si creerle a Agustín o creerle a Jesús. Según Jesús, los niños, o sea, me está diciendo Jesús que los niños ya tienen ganado el reino de los cielos. Si se van así, como están en esa condición de niños, ellos van para el reino de los cielos directamente. ¿Y saben por qué hace eso Jesús? ¿Cuántas veces han visto usted a un niño, por ejemplo, cuando usted le castiga, si alguna vez ha castigado a un niño y le ha dado una nalgada, después de 2 minutos, ¿qué pasa? Después de que el niño ha llorado, ¿qué pasa después de 2 minutos? ¿Qué pasa después de 2 minutos? Que usted le ha pegado a un niño, su nalgadita. Vuelve el cariño, el amor, como si nada. ¿Se dan cuenta? El niño va a su padre, lo abraza, lo besa. ¿Y quién es su padre? El que le acaba de pegar. Esa actitud, ese carácter, es el que tiene un niño. En cambio, un ser humano, me insultaste, ¿verdad? Pasamos un mes enojados con aquella persona o más. O ya no le hablamos. ¿Somos como niños? No. El niño por lo menos dura llorando unos 2 o 3 minutos y después ya es, papi, te quiero. Mami, te quiero. Pero nosotros no. Ya mayores lo que hacemos es odiar. Ese se merece esto de mí por lo que me hizo. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque nosotros ya tenemos conciencia de lo que es el mal y de lo que es el bien. En cambio, un niño pequeño no tiene ni idea en qué mundo vive. No tiene ni idea de lo que en lo que lo metieron. Porque lo que viene en su desarrollo es aprendizaje, es enseñanza, tanto del bien como del mal. Por eso es que nadie está exento de pecar, según la Biblia. Todos pecan, pero cuando ya vienen a tener conciencia, hay cierta edad en donde ya se tiene conciencia de lo que es verdaderamente el pecado. Cuando alguien comete el pecado ya siente culpa, siente vergüenza, insatisfacción después de haber hecho ese acto de pecado. Pero un niño, por favor, para mí esta doctrina de lo que es el pecado original, no voy a decir que es satánica, sino que es pensamiento humano, que hace a Jesús pecador también, porque él nació de mujer. Y como siempre he dicho yo en el canal, si alguien no está de acuerdo con lo que yo he presentado aquí, en esta mañana o en este mensaje, pues no hay ningún problema. Porque yo lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, es desligarme de muchas cosas que yo creía, porque ¿saben qué? Yo creía en esto, en este pecado original. Decía yo que hasta un niño, o sea, decía yo que él ya sí viene, pues.
ya de fábrica, con pecado. Eso es lo que yo decía. Así que, ya para finalizar, en conclusión, la doctrina del pecado original, como ustedes saben, nace en el siglo II, ni siquiera en el primer siglo, ni siquiera los discípulos tenían esa concepción. Claro, los discípulos tenían la concepción de que la persona que peca, digamos, o sea, los padres, esos heredan el pecado de sus hijos en ese momento, pero la mayoría de lo posible quizás tal vez no creían en lo que era el pecado original, pero tuvo mayor énfasis o desarrollo ya desde el siglo II en adelante. Y fue donde se comenzó a aparecer Irineo, Agustín, Lutero y todos los demás teólogos que vinieron a decir comentarios o escribir con respecto a esto. Hay libros enteros con respecto al pecado original y hay bastantes argumentos que desde mi perspectiva se caen o caen a trozos porque solamente toman textos aislados para demostrar este tipo de filosofía. Para mí es una filosofía meramente humana que no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero en fin, quien tenga ese concepto, pues se le respeta si lo sigue teniendo, y quien no, pues está bien. Así que Dios, que el Eterno les bendiga, y pues que sigan teniendo más niños. Y no se crean eso de que ya viene así. Un niño cuando nace, yo veo, ¿sabe qué es lo que veo yo en un niño cuando hacía nomás acaba de nacer? Veo al Eterno en él. La manifestación del carácter del Eterno en él. Pureza, sencillez, amor, todo eso veo en un niño, en un bebé acabado de nacer. Incluso en mi hija yo todo eso lo veo todavía. Y ya tiene casi prácticamente 6 años.